A lo que nos comentó el 4 de noviembre en el auditorio. Creo. Ya, entonces va a ser presencial el examen, ¿ya? Entonces, si va a ser el examen presencial, lo más probable es que el examen sea por Hassen o por Darcy, ¿ya? Así como hacía antes el ingeniero. Entonces, hoy les voy a enseñar por el método de Darcy. No es muy complicado, pero eso sí les voy a pedir que me ayuden ya con los cálculos. A ver, el ejercicio lo vamos a hacer el último ejercicio que les he pasado, ¿ya? El último ejercicio está resuelto por Hassan William, ¿no? Pero esta vez lo vamos a resolver por Darcy, ¿ya? Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar por un ejercicio, bueno, por el mismo que el anterior, ¿ya? Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero la diferencia es que lo vamos a hacer ya no por Hassan Williams, sino por Darcy, ¿ya? Para que vean la metodología y todo, y cómo se puede resolver. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro... creo que hay un mensaje, a ver. No, creo que no. Bueno, entonces, tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos una población inicial de 3.500 habitantes, índice de crecimiento de 1.3, un periodo de diseño de 20 años, una dotación de 100 litros habitante día, y un K1 de 1.4, y también en este ejercicio tenemos un K2 de 1.6, para una presión máxima de 20 metros columna de agua. Eso es lo que nos denunciado. Ahora, para este ejercicio tenemos la siguiente línea de aducción, ¿no? Donde tenemos 3 tramos, ¿no? Y sus respectivas cotas con sus respectivas longitudes. No nos hacemos mucho lío, ¿ya? Ahora, lo primero que debemos hacer, habíamos dicho, que para empezar a diseñar nuestro diseño de línea de aducción, necesitamos tener el caudal de diseño. ¿Cuál va a ser ese caudal de diseño? El caudal de diseño va a ser el caudal máximo diario. Ya no se olvide, máximo diario. Entonces empezamos a realizar los cálculos, ¿no? Como paso número 1, entonces tenemos que calcular la población futura. ¿Por qué método? Método geométrico, ¿no? Ese es el método geométrico. Donde la cual es población inicial por todo esto multiplicado entre paréntesis 1 más el índice de crecimiento dividido entre 100 elevado al periodo de diseño, ¿no? Donde nuestra población inicial es de 3.500, ¿ya? Un momentito. Ya. Nuestra población entonces es de 3.500, un índice de crecimiento de 1.3 y un periodo de diseño de 20 años, ¿no? Perfecto. Entonces hacemos la operación y nos dice la población de 4.532 habitantes. Obviamente, esta población debe estar redondeada al inmediato superior en números enteros, ¿no? No puede haber medias personas. Eso tengan mucho cuidado en su examen, el día del examen, ¿ya? Entonces, como paso número 2, el caudal medio diario, ¿no? No es más que multiplicar la población futura que habíamos calculado por la dotación que tenemos dividida entre 86.400. Reemplazamos y nos sale
un caudal medio diario de 5.24 litros segundo, ¿no? Y como paso número 3, calculamos el caudal máximo diario. Este llegaría a ser nuestro caudal de diseño, ¿no? Y el caudal máximo diario es K1 multiplicado por el caudal medio diario, donde K1 es de 1.4. He dicho que el ingeniero siempre les va a dar K1 y K2 en el examen. Es para aquellas personas que no han asistido a clases y algunos se asumen 1.5. Entonces, no se olviden el caudal máximo diario. Sí. Sí, sí. El K2 es para líneas de aducción, ¿no? No. El K2 es para líneas de distribución, redes de agua potable, ¿no? Líneas. Exacto. Solo K1 para líneas de aducción, para su primer examen, ¿ya? Te lo pongo así de fácil. K2 no utilizas para nada. Solo K1 utilizas para tu examen, más claro, ¿ya? En pocas palabras, K1 solo es para líneas de aducción y K2 es para redes de distribución. En nuestro caso es una línea de aducción, una sola. No hay más. Es una sola línea de aducción. Entonces, K1, siempre K1. K2 el ingeniero les da para confundir. Algunos no saben cuál asumir, si K1 o K2 y si se asume, ¿no? Es solamente eso. Entonces, haciendo la operación nos sale 134, ¿no? Litros segundo. Entonces, este es mi caudal de diseño con el que voy a empezar a hacer todos mis cálculos. Pero no se olviden también que el caudal máximo diario debe estar expresada en metros cúbicos segundo. ¿Ya? Siempre metros cúbicos. Entonces, siempre lo divido entre 1000, ¿no? Porque yo sé que 1000 litros tiene un metro cúbico. Entonces, divido entre 1000 y me sale 0.00734 metros cúbicos segundo. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es algo... Sí, una consultita. Ha asumido el C como 150. ¿Ese dato nos da o nosotros tenemos que asumir viendo el material? Ya, gracias por preguntar. Esta C, casi de lo seguro que el ingeniero les va a dar, ¿ya? Esta C. Porque imagínense, puede ser, ¿no? O sea, puede ser una posibilidad que no los dé y tengan que asumirse, ¿ya? Puede ser. Pero en la mayoría de los exámenes les da este dato. ¿Por qué les digo que les da este dato? Porque uno puede trabajar con 140, uno puede trabajar con 130, entonces va a variar, ¿no? Entonces, la solución que va a tener el ingeniero va a tener algo de diámetros que según, digamos, ustedes hayan sacado en ese rango de diámetros, está bien la solución. Pero mientras uno sí se asume 110, 120, entonces la solución va a variar, ¿no? Entonces, por esa razón es casi seguro que el ingeniero posiblemente les dé esta C. Pero, por otra parte, también les puede decir el ingeniero, asúmanse. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Si se asumen, entonces ustedes, si les dice, si no les da de dato, entonces ustedes se asumen, ¿ya? 150. Pero aquí tienen que darse cuenta, algo importante, ¿ya? El ingeniero no les va a decir por qué método haga, les puede dar un coeficiente. Aquí lo voy a tratar de anotar. A ver, voy a abrir una hojita de O sea, que nosotros veamos hacer por Jason Williams o Darcy, ¿verdad? No. Puede ser una de las posibilidades que el ingeniero les diga, hagan por el método que quieran. Allá tienes libre acceso. Puedes hacer por Darcy, por Hassen, por Manning o por cualquier ecuación. Otra posibilidad es que el ingeniero te diga, haz con PVC, pero no te va a dar el coeficiente de rugosidad. Entonces tú ya sabes que varía entre 140 o puede ser 150. Tú te puedes asumir para PVC. Entonces, si te dice fierro fundido dúctil, puedes 110 o 100, ¿no? Dependiendo de qué material estés utilizando, bueno, de qué fabricación estés utilizando. Entonces, por esa razón. Entonces, ya que el ingeniero
puede que les dé así un dato, a algunos, ¿ya? Por eso tengan en cuenta, en clases presenciales lo que el ingeniero hacía era, a cada fila, a una fila le daba por método de Hassen-Williams, a la otra fila le daba por método de Darcy-Weisbach. Entonces, a una fila le daba, sí, C igual a 150. Y a otra fila les daba así. De esta manera. Así les dan. Entonces, ¿qué hacen? Si a ustedes les da el ingeniero así este valor C de 150, entonces no se olviden que es coeficiente de rugosidad para Hassen-Williams y E es un coeficiente de rugosidad para Darcy-Weisbach, ¿no? No se olviden, aquí se los voy a mostrar. La primera clase habíamos dicho que para la ecuación de Hassen-Williams el coeficiente es C y para Darcy es E. Es un coeficiente de rugosidad o también se le conoce un coeficiente de imperfección. La imperfección de la tubería, que no es muy lisa, puede ser un poco rugosa. Entonces, por eso se le puede decir que es el coeficiente de imperfección de la tubería, ¿no? Coeficiente de rugosidad. Bueno, entonces, ustedes ya de entrada deben tener mucho cuidado que el ingeniero o les puede este valor o les puede dar esto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Mucho cuidado. Les puede dar en estos valores, ¿ya? Listo. Entonces, ya sabemos que aquí debemos cuidarnos. Bueno, ese era el punto lo que me preguntabas, ¿ya? De respecto. Yo en este caso me estoy asumiendo porque el anterior ejercicio lo había hecho con 150. Pero en este caso no vamos a hacer por Hassen-Williams. Vamos a hacer por Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces, podemos buscar en internet algunos valores de Darcy-Weisbach o en este caso me estoy asumiendo, ya para el ejercicio que vamos a hacer, podemos 0.001, asumiendo que es un coeficiente de rugosidad de dato de PVC que el ingeniero me está dando, ¿no? Listo, no me hago mucho lío. Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta ahí, todo fácil, no pueden ir hasta ahí porque lo primero que va a revisar el ingeniero es revisar si su caudal de diseño con el que van a empezar está bien. Porque si ya la pelan aquí, todo su diseño está mal porque no es el caudal con el que va a hacer el diseño, ¿no? Entonces, si aquí ya está mal, no va a revisar, ya directamente estaría mal, ¿no? Y la mayoría que llegue hasta aquí tendrá unos 5 a 10 puntos, ¿ya? Solamente si llegas aquí, dependiendo de tu procedimiento, ¿no? Por ejemplo, vean aquí la ecuación, por ejemplo, aquí para el tramo. A partir de aquí es todo lo mismo, o sea, todos los criterios. ¿Dónde es lo único que cambia? La ecuación, ¿no? Es lo que cambia y también los procedimientos, resultados es lo que va a cambiar, ¿no? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, entonces empezamos a realizar nuestro diseño de esto, ¿no? Entonces, para la cual, de un momento, y lo voy a dibujar, de manera que podamos hacerlo nuestro diseño, ¿ya? Lo voy a tratar de hacer para que quepa todo. Creo que ahí. Y un poquito ahí. Bueno, perfecto. Entonces, si me pueden dictar la primera cota de cuánto es. Creo que es 2.600, ¿verdad? La primera cota es de 2.600. Ah, ya, perdón. Sí, muchas gracias. Ya, me van a ayudar, por favor, así terminamos más rápido. Entonces, la siguiente cota es 2.000. 25.50, ¿no? Y el otro 2.600.
2006. Ya. Y el último tramo es de 2.500, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, empecemos a anotarnos las longitudes, ¿ya? Las longitudes lo voy a poner con color azul, color café. La primera longitud, ¿de cuánto es? 1500. Ya, 1500. 1500 metros. Y la segunda, De 2000. 2000. La tercera, De 1000. 1000. Perfecto, gracias. Ahora entonces, por simple formalidad, me voy a anotar que este valor es la fuente, ¿no? Fuente. Y luego este punto será tal vez el punto A. El punto A. Este será el punto B. Y este será el punto C. Listo, ya tengo, no necesito nada más. Aquí nos anotaré, muy importante, el caudal de diseño, que es el caudal máximo. Dígame de cuánto es, por favor. 0.00 700. 734. Listo, muchas gracias. Esto es obviamente metros, ya, metros cúbicos segundo, no se olvide, ¿no? Ya, lo voy a tratar de anotar. Aquí la estela la voy a poner en su caudal de diseño. Metros cúbicos sobre segundo. Listo. Ya tengo entonces que mi caudal de diseño vale esto. Perfecto. Ya tengo mi caudal de diseño. Ahora, ¿qué es lo que debo proceder? ¿No? Entonces, aquí voy tramo 1. ¿Ya? Empezaré mi tramo 1, que será, que voy a anotar, tramo de F hasta A. Entonces, ¿qué debo hacer? Ayúdenme. ¿Qué es lo primero que yo debo determinar para empezar el tramo? El delta H, ¿verdad? El delta H es lo que debo comenzar, lo primero. ¿Y cuál es el delta H? La diferencia de cotas de mi primer tramo. Así comienzo. Entonces, 2.650 menos 2.500 es de, ahí lo anotaremos, 2.600 menos 2.500 me dará, 2.650 menos 2.550 me da, así de sencillo, de 100 metros. Listo. Como segundo paso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Asumirme un HF. Eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Eso es lo que he dicho para empezar a realizar por Hazen-Williams. ¿Ya? Pero por Darcy no puede hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Aquí se cambia, es al contrario. Si para Hazen-Williams yo me asumía el HF, ahora ya no. Lo primero que voy a hallar es el diámetro. ¿Y qué diámetro me voy a poner? Me voy a poner el diámetro, el diámetro a partir de una velocidad asumida. Aquí viene entonces el criterio. Vean, si yo me asumo HF, tengo que tener esta F, que es un coeficiente de Colebroot, ¿no? De ahí sale. No voy a poder hallar. Entonces, por eso, ¿no? Por eso, lo que se hace es de atrás adelante. Primero hallo Reynolds. De Reynolds hallo la ecuación de esta F. Y con esta F hallo el HF. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer hallar un diámetro. Primero hallar ese diámetro. ¿Ya? Denme un momentito, por favor. Están tocando la puerta. Ahorita vuelvo.
Ya, chicos. Bueno, entonces, a lo que íbamos, ¿no? Entonces, lo primero es, es ir de atrás adelante, ¿no? Necesito primero calcular Reynolds. Pero para Reynolds, yo puedo calcular a través de una viscosidad cinemática o con una viscosidad dinámica, que es esto, ¿no? Viscosidad cinemática es esta B que tengo aquí, y viscosidad dinámica es esta U de aquí. Pero para viscosidad dinámica necesito también la densidad del agua. Pero no me hago mucho lío, ¿no? La densidad del agua yo sé que vale 1000. Punto. Lo que yo debo determinar es esta viscosidad. Esta de aquí, la viscosidad. Entonces, hay un montón de tablas de donde la cual yo puedo determinar, ¿no? Puedo sacar. Y esto está en función de la temperatura. Entonces, lo que el ingeniero les va a dar, otro dato que es importante, que el ingeniero les va a dar una temperatura. Si el ingeniero te da una temperatura, entonces, ya puedes estar confirmando que te está diciendo por Hasse, ¿no? Hasse-Wheeler. Entonces, lo voy a agrupar estos dos valores, ¿ya? Si te da estos dos valores, entonces es para que debes realizar por Hasse-Williams, ¿ya? Esos dos valores. Un coeficiente de rugosidad y una temperatura. ¿Temperatura qué vas a obtener? Con esta temperatura vamos a obtener una viscosidad. Entonces, para una viscosidad, si yo no quiero, digamos, utilizar la ecuación, o sea, a ver, en sí, resumamos esto. No nos compliquemos. Yo de la tabla busco para una temperatura, una viscosidad cinemática o dinámica. Si utilizo viscosidad cinemática, es fácil. Necesito la velocidad, ¿no ve? El diámetro y la viscosidad, ¿no? Para calcular Reynolds. Y por el otro, solamente necesito esto que vale 1000. No necesito nada más. O esto, así de sencillo. Entonces, yo para este caso voy a utilizar la viscosidad, ¿ya? Lo puedo obtener de tablas. Entonces, esta viscosidad, que es una tipo B, ¿ya? Este tipo B, lo voy a asumir como 1 por 10 elevado a la, no sé si es a la 6 o a la menos 6, no, es a la menos 6. ¿Ya? O sea, es un valor pequeñito, es un valor pequeño, ¿no? Está aproximado en este valor, ¿ya? Pero lo vamos a asumir para este ejercicio para no complicarnos, ¿ya? Lo pueden sacar de una tabla. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que necesito estos valores de aquí, ¿no? Ya tengo la viscosidad, pero para Reynolds necesito una velocidad y un diámetro, pero no sé, y es justamente lo que necesito, asumirme un diámetro. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? Y se los voy a anotar aquí. Aquí debo empezar a hacer mi diseño con esto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a dar la molestia de ponérselos para que no se olvide. Esto de aquí. ¿Listo? Aquí lo voy a anotar. ¿Ya? Y por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la ecuación de la velocidad. ¿Ya? Es la ecuación de la velocidad. Entonces, yo para empezar a realizar mi diseño,
puedo asumirme esta velocidad. ¿Y cuál es esa velocidad? ¿Ya? A ver, acuérdense. ¿Cuál es ese criterio? ¿Cuál es la velocidad mínima que debe haber en un diseño de aducción? 0.1. 0.3, ¿no? Entonces, lo mínimo es de 0.3. ¿Y lo máximo cuánto será? 0.5. No, es 5, ¿no? 5 metros segundo. Todo esto tiene que estar expresado en metros segundo. Ese es mi rango de criterios. Y si este es mi rango de criterios, ¿ya? Entonces, ya tengo solucionado, ¿no? Ya tengo solucionado el problema. Ahora, ¿cuánto me voy a asumir aquí en esta velocidad? Para empezar. ¿Cuánto me puedo asumir? Porque vean, el caudal, tengo aquí el caudal de diseño. Y cuando yo me asuma esta velocidad, voy a obtener este diámetro. Y de este diámetro, ¿a dónde voy a pasar? A calcular Reynolds. Y de Reynolds, F. Y de F, recién voy a calcular el HF. ¿No? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuánto me asumiría la velocidad? 3. Podría ser, ¿no? Podría asumirme a la mínima velocidad. Y por ende, ¿qué me va a salir? El menor diámetro que pueda poner, ¿no? En el fondo sería eso. Pero yo les digo, pónganse 1 y para de sufrir. Cuando se asumen 1, en líneas de aducción, va por ahí. O sea, no hay mucho que pensar. Por 1, el diseño está bien. ¿Ya? No es muy lento ni muy rápido. ¿Ya? Entonces, yo les aconsejaría que se asuman como primer dato 1. Pero uno puede decir, como tú dices, 0.3. O uno dirá, me asumo 2. Pero yo me asumo 1, porque cuando me asumo 1, cuando despeje la velocidad, metro, este vale 1. Multiplicado por 1 no le afecta en nada. Por eso me asumo 1. ¿Ya? Por eso mi velocidad igual a 1. Y listo, y empiezo a calcular. Entonces, ¿ya? Si me estoy asumiendo una velocidad, ¿no? ¿Cuánto sale ese diámetro? Calcúlenmelo. ¿Cuánto sale ese diámetro? No se olviden, ya tienen aquí el caudal. Simplemente es despejar el diámetro. ¿Cuánto sale ese diámetro? Ustedes saben, obviamente, va a salir. Necesito que me ayuden con la calculadora, por favor. Oxy, ¿qué valor asumimos para P sub I? Este es pi. Esa es la fórmula de la velocidad. 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. No se olviden que el caudal es velocidad por área. Y el área es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente este 4 le pasa a multiplicar arriba. Auxi, ¿Sí? me sale 0.09. 0.096. 96. ¿En qué unidades? Metros. ¿Verdad? Listo. Entonces, este es mi diámetro. Pero no se olviden. Este no es un diámetro comercial. No es un diámetro comercial. Bueno, mejor dicho, no es un diámetro, sí, no es un diámetro comercial. Entonces, este sería un diámetro teórico. Teórico. Porque este no voy a encontrar en una ferretería o cuando vaya a comprar un catálogo. Lo que yo debo encontrar es un diámetro real. Entonces, ¿cuál será ese diámetro real? No se olviden que los diámetros van de 50 en 50 milímetros. Sería 100, ¿verdad? Aquí va el siguiente criterio, ¿no? Analicemos. Si yo
aumento este al inmediato superior a un diámetro sería 0.100, como dices, ¿no? 0.100, esa sería una alternativa. Está bien, pero también podría ser uno menor. ¿Cuál sería uno menor? No se olviden que está el 0.75, que no está de 50 en 50 milímetros, pero que es un diámetro comercial, ¿no? Es un diámetro comercial. Entonces, ¿qué consecuencias me va a dar esto? Analicemos. Si yo le pongo 0,100, o sea, 100 milímetros, aumento el diámetro, la velocidad va a rebajar, ¿verdad? Va a rebajar. Pero, en caso contrario, si yo reduzco 0.75, la velocidad va a aumentar. En este caso, ¿qué me conviene a mí? ¿Aumentar o disminuir? ¿Qué es más seguro, aumentar o disminuir? Disminuir, que vaya con menos velocidad, ¿verdad? Sí, puede ser, ¿no? Porque si yo reduzco, no, o sea, si reduces este diámetro, la velocidad aumenta. Es inversamente proporcional. Entonces, si aumentas el diámetro, la velocidad va a reducir. Entonces, Claro. que la velocidad aumente o que reduzca, más claro. Que la velocidad aumente. Ya, puede ser. Vamos entonces, porque no se olviden que esto es prueba y error. Y en su examen va a ser así. Yo estoy ¿No sería resolviendo. mejor aumentar para que las presiones no sean elevadas? O sea, Exacto, la pérdida de eso, presión. exacto, a eso me voy. Si yo le aumento el diámetro, es mucho mejor, la velocidad va a reducir. Y si reduce, la pérdida de presión va a ser pequeñita y la presión va a estar por encima de mi sistema, que eso es lo que debo controlar, porque si pierdo mucho, mi presión residual va a estar por debajo de la línea del terreno, entonces en mi siguiente tramo con mi pérdida va a estar mucho más abajo todavía. Entonces yo tendría que rehacer. Yo casi siempre me asumo a uno y empiezo a aumentarle por consecuencia, ¿no? Por consecuencia, entonces, yo ya tengo mi diámetro real. Listo. Para este diámetro real, ¿cuánto es la velocidad real? Eso es lo que debo calcular otra vez. ¿Cuánto es la velocidad real? ¿Cuánto es? Obviamente, si le ha aumentado el diámetro, va a salir menos la velocidad. ¿Y cuánto sale? Sale 0.934. Con dos decimales. ¿94? 93. No pasa de... 93 metros Sí. segundo. Listo. Ya. Ya tengo mis dos datos importantes, ¿no? Ya tengo mis dos datos importantes. Entonces, ahora sí puedo calcular Reynolds con este valor. Tengo la velocidad real, el diámetro real y la viscosidad a una cierta temperatura me están dando. Entonces, calcúlenme cuánto vale Reynolds. Va a salir un valor grande. Siempre va a salir un valor grande. Asústense cuando va a salir pequeño. Tienen la ecuación de Reynolds. Solo multipliquen la velocidad por el diámetro dividida entre la viscosidad, que está aquí. 1 por 10 elevado a la menos 6. Auxíliame 93.000. ¿Cabalitas? Sí, redondos. Ya, perfecto.
Ya. Entonces, si yo tengo Reynolds, ya puedo meterme aquí, ¿verdad? Meterme aquí. De donde yo puedo despejar F, que es lo que necesito para hallar HF. F es mi valor, entonces con mi calculadora puedo hacer un solver y despejar esta F. Metí toda esta ecuación. Este es el logaritmo base 10, ¿no? O el logaritmo normal. En la calculadora se puede poner a ambos. Si tú le pones logaritmo sin nada, se sobreentiende que es de base 10. O si quieres en tu calculadora, si es de las antigüitas, le puedes poner logaritmo y le pones su base, ¿no? Eso es lo que muchos me preguntan a la hora del examen. Parece chistoso, pero siempre en cada examen me preguntan qué logaritmo, qué base le pongo, ¿ya? En esta ecuación se sobreentiende que es 10, ¿ya? Listo. El diámetro real tenemos, es dato, ya lo tenemos. Reynolds lo acabamos de calcular. Lo único que aquí que tenemos que poner es esta E, el coeficiente de rugosidad para Darcy. Ya. Aquí, ojo. Esta E de aquí está expresada en, ahí está la trampa, en milímetros. ¿Ya? Esa es trampa del ingeniero. Esa E está expresada en milímetros. ¿Ya? Esa E está expresada en milímetros. Entonces, lo que ustedes deben hacer es poner este coeficiente en metros. ¿Y cómo lo convierto en metros? Multiplicado por 10 elevado a la menos 3, ¿no? O simplemente dividen este valor entre 1000, ¿no? Entre 1000. Y así van a obtener metros. Nada más, ese es el único detalle que tienen que tener cuidado en Darcy, en la ecuación de Colebrook. Esta E, que les dan, incluso si buscan de internet, está expresada en milímetros, que muchas veces no dice, y en su examen no va a decir. Esta E está expresada en milímetros, ¿ya? Acuérdense, en su examen no va a decir milímetros. O si les dicen metros, ya, entonces directamente los emplazan. Pero si no dice nada, está expresada en milímetros. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale esta F? A mí me ha salido 0,018. 0,18. 0,018. Sí, ¿verdad? Ya. Ahora sí, entonces, ya tengo F. Perfecto. ¿Qué es lo único que me falta hallar? HF. Ya tengo F, tengo la velocidad real, elevada al cuadrado, por la longitud de mi tramo. ¿Cuánto vale mi longitud? 1500 metros. Siempre expresado en metros. Gravedad, 9,81, multiplicada por el diámetro real también. Entonces, ¿cuánto vale mi HF? Entonces, mi HF, ¿cuánto valdrá? Ahí tienen la ecuación para que lo vean, calculen. Tienen el valor de F, velocidad, longitud, gravedad y diámetro, ¿no? Tenemos ya todos los datos. ¿Cuánto les sale, chicos? 11,90. 11,90 metros columna de agua. Ahora,
ustedes que ya han estudiado, hasta este paso, que es muy importante entrar, yo ya puedo identificar si está bien o está mal mi primer tramo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal mi primer tramo? Es muy importante identificar, muy importante en su examen, porque así pierden menos tiempo. Identificar si hasta mi primer tramo, ya llegando a este fe, si está bien o está mal. Está bien porque no es mucho la pérdida. Exacto. Está bien porque no es mucho la pérdida, ¿no? Entonces, podríamos decir que mi tramo, esta es la línea comando, ¿no? Siempre partimos de la línea comando, hasta ahí. Esta es la línea comando, perfecto. Y este es mi H, mi delta H. Este azul es mi delta H, que va a 100, porque es la diferencia de cotas, ¿no? Geométricamente. Y la pérdida va a venir aquí. Ahora, hay que controlar. Si todo esto vale 100, ¿no? ¿Cuánto voy a perder? 11.9. Ah, entonces voy a estar por aquí, no va a perder mucho, ¿no? Y también hay que controlar el siguiente tramo. Vean, el siguiente tramo, esta cota es 1550 y aquí 600. Ah, entonces, ¿cuánto es la diferencia del siguiente tramo? De 50 metros. Ah, entonces, eso quiere decir que esa diferencia de 50 metros de mi próximo tramo va a venir así exactito. Boom, aquí. ¿Y cuánto es la mitad de eso? Justamente aquí cae. Vean, 50 metros. 50 metros, si les de esto a mi delta H de aquí, son 50. Ah, entonces, mi HF está por aquí arriba, que está muy bien, que me sobra presión para mi siguiente tramo, ¿no? Porque mi siguiente línea comando empezará de aquí. Empezará de aquí. Esa va a ser mi nueva línea comando. Y nuevamente, tengo que volver a calcular mi HF. Digo mi delta H de mi siguiente es esto. Ese de azulcito. Allá. Mi primer tramo está muy bien, perfecto. Ahora yo les pregunto, mi diámetro real vale 0.100 metros, es decir, 100 milímetros. Si reduzco uno menos para optimizar, ¿seguirá funcionando? Tendría que hacer la prueba, ¿no? Para optimizar. Porque si yo le dejo así, esto así, ¿cuánto va a salir mi presión residual? No se olviden, presión residual, la fórmula es delta H menos la presión residual, que sería 100 menos 11.9. ¿Esto cuánto me va a dar la presión residual, chicos? ¿Cuánto me da? 82.1. 88 puntos. De 2.1 metros columna de agua. Perfecto. Ya. Entonces, medio que es mucha presión, ¿no? Que puede ser un poco mucha presión. 88. Es 88.1, Auxi. 88 es. Sí. Entonces está mal. $88.1 Sí. metros columna de agua. Listo. Perfecto. Estamos bien entonces ahí. Sigue siendo mucho, ¿no? Que sigue siendo mucho. Pero calculamos, a ver, con 150, ¿ya? Con 150. Reduzcamos, ¿no? O aumentemos, puede ser, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Si reducimos, ¿cumplirá? ¿O no cumplirá? ¿Qué dicen?
O sea, si el diámetro lo subimos, No, si el diámetro lo reducimos para optimizar, para economizar. Si reducimos, ¿no? Si reducimos el diámetro, va a la perder más. velocidad es mayor. Ajá, y esto de aquí, este verdecito, la línea piezométrica de la HF va a bajar un poco más abajo. Entonces, lo calcularé de manera muy rápida, ¿ya? Aquí tengo una calculadora HP, ¿ya? Para este caso, para hacerlo, no estoy diciendo que tienen que resolver con HP sí o sí, simplemente para hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, entraré a mi velocidad, vean aquí, primero calculo la velocidad, Reynolds, HF y F en el HF. Entonces, me voy a mis números. ¿Cuánto es mi diámetro que me quiero asumir? 0.150. O mejor, hay que reducir, ¿verdad? 75 milímetros. Perfecto. ¿Cuánto es mi caudal? Tengo aquí. ¿Cuánto es? 0.00734. ¿Cuánto sale con eso mi velocidad? Sale de 1.66, obviamente, ¿no? Si reduzco el diámetro, la velocidad va a aumentar. Perfecto. Listo. Esa es mi velocidad real. Y con esa velocidad real voy a calcular Reynolds, ¿no? Voy a calcular Reynolds. Vean que aquí he cargado mis datos. Mi diámetro de 0.070 y mi velocidad con todos los decimales. Pero lo único que tengo que poner aquí es mi coeficiente de rugosidad. Entonces no me preocupo. No me preocupo. Elevado a la menos 6. Perfecto. Ok. ¿Y cuánto sale mi rugosidad? Mejor dicho, Reynolds. Ahí está. Calculado mi Reynolds. Y con todos estos valores, ¿a dónde me voy? A calcular F, ¿no? F. Pero lo único que ya me falta aquí es E, porque el diámetro sigue siendo el mismo, el Reynolds también sigue siendo el mismo. Esta E, entonces, primero me voy a fijar mi ecuación. Ya. Aquí en mi ecuación está por 10 a la menos 3. Entonces, esta E tengo que poner en milímetros. Entonces, 0.001. Aquí está mi valor, 0.001, ¿verdad? Ok. Y F. Aquí está mi F, 0.017. Listo, me voy a este valor y directamente me voy a F, al HF. ¿Cuánto sale mi HF? ¿Ya? Entonces, ya está mi F cargado, mi velocidad está cargada, mi diámetro igual. Lo único que tengo que poner aquí es de mi longitud. Listo. Y con eso ya tengo calculado mi HF. ¿Cuánto sale mi HF? 48. A ver, restemos. 100 menos el HF 48, ¿cuánto me va a dar? 48.6. ¿Cuánto me va a dar de presión residual? A ver, iremos. 100 menos, ¿cuánto era? 40.6. 51.4. 51.4 está por aquí todavía abajo. Pero no se olviden que el siguiente tramo, por eso hay que estar siempre un ojo por delante. Siempre tienen que estar un ojo por delante. Es 50. Y si restan 51, que es la presión residual, ¿no? Presión residual menos el delta H del siguiente tramo, es esto. 51.4 menos 50, 1.4, ¿no? 1.4. Entonces ahí está mal. Si es 1.4 menos lo que va a perder en ese tramo, va a chocar aquí. Va a haber presión negativa en este caso. Y si hay presión negativa está mal. ¿No? Está mal. Entonces, por ende, ¿qué podemos decir? Que 100 está bien, ¿verdad? El diámetro
real, 100. Para que cumpla. Opción o consulta. En el E que puso el 0.01, no lo puso en metros. Claro, por eso mismo decía yo aquí, hay que revisar cómo te haces tú la fórmula. Mira, esta E está muy por 10 elevado a la menos 3, ya para convertirlo a metros. Por eso lo he puesto directamente en milímetros. En la ecuación, si revisa, solamente es E. Pero yo ya le he puesto un valor para que se convierta a metros directamente. Más. Ya, perfecto. Gracias. Eso es todo. Listo. Esa es la manera en la cual yo debo empezar a hacer mis cálculos, ¿no? Entonces, mi diámetro está bien ahí. Perfecto. Cumple. Esta sería. Ahora vayámonos al siguiente tramo. Vayámonos al siguiente tramo. ¿Qué sería mi tramo? ¿Qué tramo sería? Entonces, de A a B. Listo. Tramo de A a B. ¿Cuánto es mi delta H? Mi delta H en ese punto es de presión residual anterior, ¿no? Mi presión residual. ¿Cuánto es? 88.1. Ya vayan dictándome, por favor. Vayan metiéndolo para agilizar. Menos. ¿Por qué menos? O puede ser más. ¿Qué dicen? ¿Es menos o más? ¿Qué dicen? Es geometría. ¿Cómo calculo este azulcito de aquí? Mi presión residual anterior menos, vean, se está restando. El terreno va subiendo, me está quitando presión residual, me está quitando presión aquí. Entonces sería menos, ¿verdad? Vean, es claro. Si mi presión residual es grande y va pequeñito, entonces es menos, está reduciendo. Porque mi terreno, tú estás subiendo hacia arriba, obviamente. Entonces, esto de aquí puede ser en valor absoluto o directamente ustedes ya saben que es el mayor menos el menor, el valor mayor menos el menor, ¿ya? Pueden tomarlo así, en este caso lo voy a tomar así, 2550 menos 2600. Uno lo puede tomar de otra manera, quizás, ¿no? 2600 menos 2550, pero lo voy a hacer en este caso así, valor absoluto. ¿Cuánto es esto? Por favor. Vamos, chicos, para no atrasarnos mucho. 38.1. 38.1. Gracias. Entonces, ese es mi valor. Ahora, ¿cuál es el diámetro real que voy a empezar a utilizar ahí? ¿Cuál es el diámetro? El criterio. Tiene que ser el mismo del anterior tramo o un diámetro menor, ¿no? Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Será que me asumo el mismo diámetro? ¿O me asumo, o mejor dicho, puedo reducir? ¿Qué creen? Porque los diámetros son de mayor hacia menor. ¿Mantengo los 100 milímetros o los reduzco a 75 milímetros? Reducir a 75. Puede ser, ¿no? Para mayor velocidad. Puede ser. Pero, ya que estamos con HP, iremos a lo seguro, ¿no? Iremos a lo seguro. Calculemos, vean, este es 38. Si mi delta H con 75 milímetros sale por encima de esto, quiere decir que va a salir presión negativa. Pero si sale por debajo, entonces está bien. Entonces analicemos rápido, de esta manera. El caudal siempre va a ser lo mismo. Entonces estamos calculando para 75. Para 70. Entonces tenemos ya, es la misma velocidad, ¿no? Solución, no va a cambiar, ya tenemos la velocidad. No varía. Reynolds, ¿variará algo? No, porque es la misma velocidad, el diámetro para 75. Este coeficiente de la viscosidad sigue siendo el mismo. El Reynolds va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo.
Entonces, era ahí. Aquí, HF, ¿habrá algo que cambiar? No, porque E sigue siendo la misma tubería. El diámetro, estamos analizando 75 milímetros. Reynolds es el mismo. Entonces, esta F no va a cambiar, es el mismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que va a cambiar? Dígame, ¿qué es lo que va a cambiar? La longitud. Exacto, solamente aquí va a cambiar la longitud del mismo diámetro. 75 milímetros. Entonces, para 2000 metros, ¿cuánto es la pérdida? 64.8. ¿Sí o no? Entonces, si HF es 68, la presión residual, no se olviden, es delta H menos HF. Mi delta H sale 38, menos 64. Va a salir presión negativa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? 75 milímetros, ¿bien? No. 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 Y ustedes en su hojita, cuando hagan todo el cálculo de esta manera, reemplazando uno por uno, porque tienen que hacer, ¿ya? Tiene que estar el solucionario reemplazado, las fórmulas en su examen. Entonces, ustedes van a perder ahí harto tiempo. Ese es el único detalle en su examen, que el tiempo no les alcanza a veces cuando se asumen mal, cuando no. Entonces, calculemos nomás con 100. Volvamos otra vez al principio. Calculemos con 100. Aquí va a ser 0.100, ¿no? O 0.01, que es lo mismo. Entonces, la velocidad real, ¿cuánto vale? Listo. Entonces, aquí te tengo que calcular Reynolds. Porque ya sé, automáticamente lo bueno es del solver de la calculadora HP, fíjese, una casilla se arrastra todos los mismos valores. El diámetro automáticamente, vean, no he cambiado. Es 0.100. Se carga automáticamente. Vean, aquí está cargado Reynolds, 93.455. Acuérdense de este valor. Me voy a ir al otro valor aquí. En esta ecuación tiene que estar el mismo valor. Verifiquemos. Aquí está Reynolds. 93.455. Es lo bueno. Entonces, solución. Me voy atrás. Aquí. Lo único que tengo que cuidarme es de la longitud. Solución. 6. Entonces, si le resto a mi delta H, esta HF, me queda todavía presión. Me queda presión todavía. Entonces, estamos bien. Entonces, aquí, 0.100 metros. Perfecto. ¿Cuánto sale mi velocidad? Dígame. No necesito ni ver. ¿Cuánto me sale la velocidad? Es el mismo. ¿No? Es el mismo porque es el mismo diámetro, el mismo caudal. 0.93. ¿Cuánto va a salir Reynolds? ¿Cuánto sale Reynolds, chicos? Solo quizás Reynolds. Si es el mismo diámetro, misma velocidad, misma viscosidad, ¿cuánto va a salir Reynolds? Tenemos aquí ya 9.100. Ahora, ¿cuánto va a ser F? Si no ha variado nada. ¿Cuánto va a salir F? ¿Lo mismo? Lo mismo, porque no hay nada. Es el mismo diámetro. Recuerden, vean que los cálculos van de atrás adelante. Si tu diámetro no cambia, todos tus valores en Darcy no va a cambiar. Lo único que tienes que tener cuidado es que para HF tienes que tener cuidado tu longitud, ¿no? Vean. Analicen los datos. Esto nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Si tu diámetro está a partir de tu diámetro, si cambias el diámetro, va a salir una velocidad distinta. Pero si es el mismo diámetro, velocidad va a salir la misma. Aquí todo es lo mismo, Reynolds es lo mismo, diámetro es lo mismo, el coeficiente es lo mismo, F va a ser lo mismo.
¿Qué es lo único que cambia aquí? HF. Porque todo esto es lo mismo, velocidad es lo mismo, diámetro es lo mismo, gravedad es lo mismo, solo la longitud cambia. Entonces, aquí también será 0.0. Y lo único que cambia aquí, habíamos dicho que es HF. ¿Cuánto salía HF? 16.29. 16.29. Metros columna de agua. Listo. ¿Y cuánto sale la presión residual? Presión residual es igual a delta H, les voy a anotar, 38.1 menos lo 16.29. ¿Cuánto sale? 21.81. 21.81 metros columna de agua. Listo. Entonces, ya tengo mi segundo tramo calculado aquí, ¿no? Que está bien. Vean, cumple. Está en el rango. Belleza, aquí igual, obviamente la velocidad es la misma, cumple. Presión mínima, ¿cuánto es? 2 metros columna de agua, aquí está, por demás. Igual, sigue cumpliendo, perfecto. Y por último, me voy a mi último tramo. El último. Aquí está mal, aquí estamos mal. Aquí tiene que perder un HF. No nos olvidemos, un HF. Un HF. Listo. Entonces, mi nueva línea de comando partirá de aquí. Mi línea de comando y mi presión residual. Aquí. Esta es mi presión residual. Listo. Perfecto. Entonces, mi tramo BC. Mi tramo BC. Aquí, vámonos. ¿Con qué color lo voy a hacer? Todo esto. Tramo BC. Aquí vamos a ver. Tramo B, listo. ¿Cuánto va a ser mi delta H? Díctenme ustedes, ya hemos practicado. ¿De qué parto? Geométricamente. Bien. 21,81. Exacto. La presión residual anterior, 21. Aquí está, 81. Para más o menos. Si mi TZ no va bajando, vean. Es más. Ha aumentado. Entonces es más. Exacto. Más puede ser absoluto o si usted sabe manejar para que salga positivo, ¿ya? O sea, para que no tenga valor y salga positivo, tendría que ser el mayor menos el menor, ¿no? O ustedes pónganse en valor absoluto y así se evitan. ¿Ya? No tienen que analizar nada. Puede ser 2500 menos 2600. O al revés, porque al final el signo con valor absoluto lo anula. ¿Cuánto me sale entonces eso? $121.81. Perfecto, gracias. Ya, esto obviamente está en unidades de metros. ¿Listo? Entonces aquí empieza otra vez la duda. ¿Qué diámetro voy a empezar ahí? ¿Qué diámetro voy a poner? ¿Mantengo el mismo? ¿Lo reduzco? Esta vez podríamos reducir porque... Esta vez sí se puede reducir porque es en bajada. Exacto. Aquí podemos reducir sin miedo, ¿no? Que es en bajada. Y además tenemos mucha presión. Entonces no hay problema, podemos bajar. Y además, sí, podemos reducirlo, no hay problema. Ahora empieza otra toma de decisión. Lo reduzco a 75 milímetros, 50 milímetros, que sería 0,50. ¿Qué dicen? A 75 nomás. Ya, La locura no es muy Sí. tampoco. Ya, vamos a 0,75. 0,075. Entonces, nos vamos para agilizarnos la calculadora, ¿no? La HP. Me voy a ir.
para agilizar. Entonces, hemos cambiado el diámetro, ya no es 0,10. Entonces, ahí tengo que volver a calcular desde el principio. Porque si fuera el mismo diámetro, solo tendría que cambiar aquí la longitud, ¿no? Pero ya que estamos aquí, aprovechemos. Con la longitud de 1000 metros, ¿cuánto hubiera perdido? Con la longitud de 1000 metros. ¿Cuánto hubiera perdido? Apenas 8. ¿No? Apenas 8. ¿Y cuánta presión me hubiera quedado? Oh, mucha presión. Demasiado. Entonces vayámonos nomás a reducirle. Voy a marcar este y me voy a poner a analizar. Entonces, este de aquí es 0,75. Perfecto. Entonces, como ya les he enseñado, solamente aquí tengo que cambiar, solución, pues marco, aquí nomás directamente solución, sin miedo, porque yo ya sé cómo funciona la HP, sin miedo, directamente, número, ya está cargado a CESAT, ya le puse 1000, solamente solución, listo, 32. Si le quito 32 a 121, queda todavía, ¿no? Queda. Pero podría poner, ¿por qué no a 50? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será óptimo? Igual que sobraría harta presión. Sobraría, ¿no? Entonces, pero Sí. podemos optimizar. ¿Sí o no? Podemos optimizar. Bueno, ya que estamos aquí. El cálculo es fácil. 50, listo. Hay que actualizar la velocidad. Pero la velocidad está un poquito alta. Pero está en el rango. Está en el rango. Número, el Reynolds. Perfecto. Símbolo. Este de aquí. Este de aquí. Hay que poner esto. Y aquí la velocidad ya está. La longitud ya está. Listo. ¿Qué ha pasado? Lo está estrangulando mucho. Mucha pérdida, ¿no? Entonces, 50 milímetros no puede ser, exacto, y no parecía, pero en los cálculos me sale así. Lo está estrangulando mucho, es muy pequeño, 50 milímetros, mucha pérdida ahí. Entonces, no, estaba bien nomás, 75 milímetros. Volvamos otra vez a 75 nomás. Ok, esto de la velocidad hay que actualizar. Hay que salir, hay que entrar a esta ecuación. Número, solución, aquí, número, y esto. Aquí hay que entrar y solamente 32. Listo, perfecto. Entonces, vayamos anotando nuestros datos, ¿no? Vayamos anotando. ¿Cuánto salía aquí la velocidad? Velocidad. Entonces, aquí tenemos la velocidad. 1.66. 1.66 metros sobre segundo. Listo, perfecto. Reynolds. ¿Cuánto me sale Reynolds? Reynolds me sale. Tenemos la calculadora. Reynolds. Aquí no está. Aquí lo voy a encontrar. Reynolds. No puedo copiar. Esa. Reynolds. Y F. ¿Cuánto me sale F? Lo voy a copiar directamente, creo. F. Aquí está. Escape. Este de aquí lo voy a copiar. ¿No? Entonces, ¿cuánto me sale mi HF? Escape. 32.4. Listo. Entonces, HF 32.4 metros columna. 32.4 metros columna de agua. Listo. ¿No? A ver, para cerrarnos. 32.4. Perfecto, listo. Entonces, la presión residual, ¿cuánto me sale? Por favor, vayan calculándomelo.
Presión residual es 100.21.81 menos 32.4. ¿Cuánto me sale? 89.1. 89.41. Perfecto, gracias. Metros columna de agua. Columna de agua. Listo. Entonces, hizo. Cumple todo, ¿no? Me cumple. Entonces ya tengo mi diseño, ¿no? En mi primer tramo sería 100 milímetros. Segundo tramo sería 100 milímetros. En mi tercer tramo sería 75 milímetros, ¿no? Entonces, esta sería así mi línea métrica, ¿ya? Así sería. Es un poquito más de pérdida. Listo. Algo así sería mi diseño, ¿no? Cada valor tendría que poner aquí, ¿no? En mi diseño. Y también sus valores. ¿Qué diámetro estoy poniendo? De esa manera. Y listo. Eso es todo mi examen. Ahora, para ustedes, para su casa, ustedes ¿qué deben hacer? Presión máxima 30 metros columna de agua. Pues lo que ustedes al final, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular cuántas válvulas van a poner. Y lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de que tengan solo un tramo, van a tener, según la cantidad de válvulas, se partirá en varios tramos. Entonces, tienen que volver a calcular. Pero la metodología es lo mismo, ¿no? La metodología es la misma. Lo único que cambia son las fórmulas, que es un poco más largo. Eso sí, hay que aceptarlo. Las fórmulas son un poco más largas. Pero es muy sencilla, ¿no? Es simplemente hay que ser ágil con la calculadora. Y eso es todo, chicos. Pero el punto, vayamos a analizar lo último. ¿Cuál es tanto la diferencia entre Hazen y Darcy? A ver, analicemos. Aquí en el primer tramo, 100 milímetros. Y por Hazen, ¿cuánto está mi primer tramo? Vean, 100 milímetros. A ver, en el segundo tramo, ¿es 100 también en el de nosotros? Segundo tramo, vean, 100, porque vean, habíamos analizado nosotros reducir, pero tampoco no le funciona. También es 100. Y en el último tramo, hemos empezado con 100, ¿verdad? Pero hemos dicho, pierde poquito. Pero podríamos analizar la de 75. Pero, vean, 75 sí cumple. Con la de 50 milímetros, también le sale negativo. Entonces, dense cuenta que ya sea por Hazen y por Darcy-Weisbach, salen las mismas soluciones. ¿Qué es lo único que varía? A ver, analicemos aquí. ¿Cuánto nos hace la presión residual en el último tramo? 87.69. 7.69. ¿A nosotros cuánto? 87 y aquí 89. Vean, no ha variado mucho. Varía poco. Y eso que nosotros estamos calculando con todos los decimales. Mientras si haríamos con la calculadora, se aproximaría más a este valor, porque obviamente esto lo hemos hecho con calculadora, sin todos los decimales, solo con 2 decimales, ¿no? Redondeando esto, 88. Y esto, 80, y esto, 89. Vean que no hay mucha diferencia. Casi de 1 metro columna de agua. ¿No? Entonces, eso es, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Eso es todo. Vean, o sea, lo que yo he querido hacer esta vez es hacer un ejercicio desde cero, desde mi punto de vista. O sea, quería que vean la manera de cómo yo hago y de cómo yo resolvería mi examen, ¿no? Si fuera mi examen. De esa manera yo empezaría a resolver. Irme a lo seguro. ¿Ya? Irme a lo seguro. Ese es el detalle. Váyanse a lo seguro. ¿Alguna duda, chicos? Eso es todo. Ese es simplemente todo el ejercicio. ¿Alguna duda? Pregunta, chicos. Para terminar, para irnos. Auxilio de la presión máxima de 30 de columna de agua, ¿puede indicar el día viernes? Ya. Claro, no hay lío, no hay lío. Podemos hacer cámara y válvula.
Ya, no hay lío. Podemos hacer cámara igual. Otra cosa que me estaba olvidando aquí. A ver. Lo último. Toda la pantalla. Este de aquí. Listo. Ya, entonces, ven, ¿no? ¿Qué clase de tubería vamos a poner? Es lo que falta aquí. ¿Qué clase? O sea, si bien ya tenemos la presión mínima, ¿qué es la clase de tubería que voy a poner aquí? Esta es la presión. ¿Qué clase voy a poner? A ver. La clase de tubería estará determinada por qué. A ver. Nos dice cuál es la presión máxima que puede aguantar. Presión máxima. Nos dice que es el 80% de la presión nominal, 0.8 por ¿qué clase de tubería? Clase 9, clase 12, clase 15. ¿Qué clase? ¿Hay clase 10? Eso es lo que debemos confirmar. Sí. Hay en catálogo ya, según tal. Puede haber, ¿por qué no? O sea, puede ser un catálogo. ¿Clase 12? Puede ser clase 12, ¿no? Pero si pusieran clase 9, ¿qué significa? 90, ¿no ve? Si fuera clase 12, 120. Si fuera clase 15, siempre le aumentamos un cerito más, 150. Pero aquí, por el 80, ¿qué clase necesitaríamos? Si le ponemos 90, ya de entrada no le va a dar, ¿no? Porque si es 90 es algo de 72. Pues no cuenta. Necesitamos una presión. ¿Qué presión? Directamente al siguiente clase. Clase, 12. Clase 12. ¿Cuánto hay? No es 12, ¿no? Clase 12 es 120 metros columna de agua. Entonces, 96. 96. ya, 96 metros columna de agua. Me aguanta la clase. Metros columna de agua. Listo. Esa sería la clase que aguantaría aquí, ¿no? Entonces, a este tramo sería la clase clase 9. Listo. Y así tengo que ir poniendo a cada tramo. Y eso es todo. Aquí también tengo que analizar. Bueno, eso es todo, chicos. Bueno, entonces tendríamos la próxima clase. Ustedes vayan terminando eso, analizando. Nos veríamos directamente, chicos. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo. El viernes, ¿no? Sí, el viernes, chicos. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.